La gente se burló de ella por construir un refugio subterráneo secreto, hasta que la dura estación validó su sabiduría. En cierto modo, sus advertencias tenían algo de verdad. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la salvación de todos a su alrededor. Frontera de Wyoming. Otoño de 1886. El primer golpe de pala de Eliza Hargrove en la ladera cerca del olvidado lugar de prospección atrajo a su vecino, Elias Ford, que llegó a caballo y observó en silencio durante casi un cuarto de hora antes de hablar. «Sabes que no hay plata escondida en esa cresta», comentó finalmente. «Los mineros la recorrieron hace mucho tiempo. Solo tierra y piedra». Eliza continuó trabajando sin detenerse. «No estoy buscando plata». «Entonces, ¿cuál es el propósito?» «Construir una vivienda». Ford soltó una risa. Un sonido áspero y despectivo que hizo que Rusty, el fiel collie de Eliza, levantara las orejas y emitiera un gruñido bajo. ¿Una vivienda dentro de una cresta? Señora, si me permite, su esposo le dejó esa choza a apenas 150 pasos de aquí. Tiene paredes sólidas, techo y chimenea. ¿Qué más podría necesitar una dama? Eliza se detuvo un momento, secándose el sudor de la frente con la manga. Miró a Ford con una mirada forjada por experiencias que los no probados por la adversidad no podían comprender. Mi esposo falleció, señor Ford. La choza que construyó tiene paredes tan frágiles que siento la brisa burlándose de mí a través de cada grieta. En la última ola de frío, quemé todos nuestros muebles solo para no congelarme. Y aún así, me despertaba con escarcha cubriendo mis cabellos. En esta próxima ola de frío, descansaré cómodamente, y lo haré bajo tierra, donde el frío no puede penetrar. Ford negó con la cabeza lentamente, como suelen hacer los hombres cuando concluyen que una mujer ha perdido la razón y que discutir resulta inútil. Como desee, señora Hargrove, pero si ese túnel se derrumba sobre usted, no espere que nadie venga a rescatarla. Se marchó sin mirar atrás. Eliza retomó su tarea. La pala subía y bajaba. La tierra cedía poco a poco, y Rusty permanecía alerta, su pelaje barriendo las hojas otoñales, esperando que su compañera creara un refugio inmune a la persecución de las estaciones. Marcus Hargrove murió en marzo, 4 días después del deshielo primaveral que dejó al descubierto su cuerpo al pie del barranco, donde había caído mientras revisaba trampas en enero. Los equipos de rescate se rindieron tras 10 días. Las acumulaciones de nieve eran excesivas, el terreno demasiado peligroso, las probabilidades demasiado escasas. Eliza sintió su muerte al final de la semana, lo percibió profundamente como un cambio de tormenta inminente, pero mantuvo una lámpara encendida en la ventana hasta que llegó el deshielo trayendo la realidad. El entierro fue breve, las condolencias aún más cortas. Para junio, los vecinos ya habían pasado a otros asuntos, dejando a Eliza sola con una choza permeable, un perro afligido y una propiedad indeseada por su lejanía de los arroyos y su cercanía a las cumbres que engendran climas severos. Podría haber vendido el terreno y mudarse al asentamiento. Podría haber encontrado trabajo como costurera, panadera o lavandera. Podría haber cambiado su autonomía por la seguridad de estructuras mantenidas por otros. Las viudas respetables elegían ese camino. Las viudas prácticas elegían ese camino. Eliza se cansó de lo práctico. Criada en una familia de canteros en Gales, donde su padre y hermanos dedicaban su existencia a recorrer pasajes tallados en la roca. Escuchaba sus historias durante las comidas. Relatos de habitaciones subterráneas que mantenían un clima constante, templado en verano y acogedor en invierno, protegidas de los vientos que azotaban inútilmente en la superficie. De niña exploraba antiguas canteras, sintiendo la extraña paz del abrazo de la tierra, y guardó esa lección para siempre. La superficie era hostil, impredecible, letal, pero bajo tierra había constancia. Bajo tierra había seguridad. Su esposo lo consideró una tontería cuando ella propuso cavar un pozo de almacenamiento en su primer año en el terreno. Somos humanos, no topos, bromeaba. Los humanos vivimos sobre la tierra. Márquez era un buen hombre, pero se equivocó en muchas cosas, evidentemente también al atravesar barrancos helados en enero.
Elisa dedicó el verano a prepararse. Examinó la ladera buscando la combinación perfecta de firmeza del suelo, drenaje y orientación. Leyó todos los libros sobre cantería y excavación que había en el archivo regional, los 3 que existían. Conversó con mineros veteranos del asentamiento, ofreciéndoles cerveza a cambio de consejos sobre apuntalamiento, ventilación y formas de evitar que un túnel se volviera mortal. Y cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, empezó a excavar. El trabajo superó sus expectativas, más duro de lo que contaban las historias, más severo de lo que describían los libros, más exigente que cualquier tarea que hubiera realizado en sus 29 años. Los primeros 3 pies fueron los peores. La capa superficial era rocosa y llena de raíces, resistiendo cada golpe de pala, descubrió rocas del tamaño de su cabeza justo debajo. Cada una requería 1 hora de cuñas y fuerza para extraerla. Sus manos se hinchaban, se agrietaban, volvían a hincharse sobre las heridas. Le dolían los brazos. Su espalda casi se rindió, pero siguió adelante. Al final de la primera semana, había tallado una hendidura lateral en la ladera de aproximadamente 1 metro de profundidad y 1,5 metros de ancho. Los vecinos comenzaron a fijarse. Pasaban más a menudo, inventando excusas para acercarse, en realidad venían a observar la rareza de la viuda loca que excavaba en una montaña. Se inundará, pronosticó Lydia Jansen, que vivía a 3 kilómetros al oeste y se consideraba experta en todo. El deshielo primaveral llenará esa cavidad como un cuenco y ahogará todo lo que haya dentro. El techo se derrumbará, advirtió su esposo, Lars. La tierra no está hecha para sostenerse sobre el vacío. Dios creó los techos de madera y roca, no de barro. Se topará con roca madre y abandonará, dijo el joven Tommy Hess, que trabajaba como ayudante en el rancho de los Ford. Mi tío intentó un pozo una vez y dio con pizarra a los 2 metros. Estropeó 3 herramientas y paró. Elisa escuchó a todos. Agradeció su preocupación y siguió excavando. La semana siguiente reveló un suelo diferente, barro espeso que mantenía la forma al cortarlo, que resistía el desmoronamiento, que olía a humedad antigua y a resistencia serena. Era exactamente lo que esperaba. El barro ayudaba a los constructores de túneles. Se compactaba por su propio peso en lugar de derrumbarse y sellaba contra el agua mejor que cualquier argamasa. Comenzó a dar forma al espacio con cuidado, ya no solo quitando tierra, sino planificando. Mantuvo el corredor de acceso estrecho, suficiente para su cuerpo, con una ligera inclinación ascendente desde el exterior hacia el interior para que el agua escapara en lugar de acumularse en la sala principal. Se expandió hacia adentro, creando una zona ovalada que finalmente mediría 3,5 metros de profundidad, 2,70 metros de ancho y 1,80 metros de altura en el centro. Luego vino el apuntalamiento. Había negociado 4 meses de queso y aves con el dueño del aserradero a cambio de troncos de pino, y dedicó 3 días a cortarlos a medida y colocarlos. Pilares verticales cada metro junto a las paredes, soportes horizontales arriba, encajados en los pilares. La estructura formaba un esqueleto capaz de sostenerse incluso si la tierra se movía. El trabajo exigía una precisión que ella no sabía que poseía. Cada soporte requería un corte exacto. Demasiado corto y no sostenía nada. Demasiado largo y no encajaba. Aprendió a medir 2 veces y cortar una sola. A probar cada pieza antes de la instalación definitiva. A reconocer los sonidos de tensión en la madera, el chasquido que indicaba carga adecuada y el gemido que anunciaba colapso inminente. Cometió errores. Claro que los cometió. Se enseñó a sí misma una habilidad que los hombres aprendían tras años de aprendizaje. Un primer soporte superior se quebró por una falla oculta, cayendo 15 centímetros antes de que los adyacentes absorbieran la carga. Lo reemplazó ese mismo día, trabajando hasta que le temblaban los miembros y la vista se nublaba, pues un solo punto débil podía arruinar todo lo construido. Pero aprendió de cada error y evitó repetirlos. Entre los troncos compactó barro adicional mezclado con paja del cobertizo. Esta mezcla, tomada de un libro sobre construcciones antiguas, se endurecía casi como mampostería, fortaleciendo las paredes y dejando un interior liso y fácil de mantener limpio. A la tercera semana,
tenía un corredor. Septiembre trajo las primeras heladas y, con ellas, un cambio en la atención del asentamiento. El rancho de los Ford perdió 3 corderos por una ráfaga prematura de frío. Animales congelados durante la noche en un campo que parecía seguro por otra temporada. La familia Jensen descubrió su pozo de almacenamiento inundado, echando a perder 1/3 de sus reservas de productos de temporada. La familia del joven Tommy Hayes, que persistió con aquel pozo, finalmente dio con agua. Pero era salada e inutilizable, contaminada por minerales subterráneos que nadie sabía que estaban allí. Mientras tanto, el corredor de Elisa permanecía seco, estable y cada vez más habitable. Terminó la sala principal e instaló la estufa. Una estructura de piedra contra la pared trasera con un conducto que ascendía diagonalmente a través de la tierra hasta salir 15 metros más arriba en la ladera. El diseño estaba inspirado en los antiguos sistemas de ventilación de canteras galesas. El conducto inclinado extraería los humos mientras bloqueaba la entrada de precipitaciones y nieve. La estufa propiamente dicha era pequeña, apenas 45 centímetros de diámetro, pero en un espacio subterráneo sellado, un fuego modesto produciría calor abundante. Los vecinos dejaron de burlarse y comenzaron a observar. Elias Ford regresó a mediados de septiembre, esta vez sin la mueca de desprecio. Se detuvo en la boca del corredor. Ella lo había enmarcado con madera ahora, una verdadera puerta con un robusto panel de arce rescatado de una granja abandonada, y miró hacia la penumbra interior. ¿Puedo ver el interior? Elisa le ofreció una antorcha. Cuidado con la cabeza al entrar. Se ensancha después de los primeros pasos. Él se agachó por la puerta y desapareció. Por un largo instante, hubo silencio. Luego su voz resonó, amortiguada por la tierra. Increíble. Al salir, su actitud había cambiado por completo. El desprecio había desaparecido, sustituido por una admiración casi reverente. Es acogedor aquí dentro. Probablemente 10 o 15 grados más cálido que afuera. 55 grados, precisó Elisa. La Tierra mantiene ese nivel constante a esta profundidad. Menos que el calor del verano, más que el mordisco del invierno. Es ciencia, señor Ford, no brujería. Instalaste una estufa bajo tierra. El conducto sale por la ladera. Los gases suben naturalmente. La inclinación evita flujos inversos. Podría mostrarte los dibujos si te interesa. Ford la miró como si la viera por primera vez. Señora Hargrove, debo disculparme. Al principio de su proyecto pensé que estaba loca. No estaba solo. Pensé que estaba loca, confesó él. Me equivoqué. Esto es extraordinario. Se marchó despacio, mirando hacia atrás 3 veces antes de desaparecer tras la curva del sendero. Elisa permitió que una leve sonrisa apareciera. Luego regresó al interior para terminar de armar la plataforma de dormir de madera que había construido. Octubre trajo copos, y los copos trajeron visitas. Primero llegó Lydia Jansen, con su anterior escepticismo borrado, preguntando si Elisa podía compartir los planos del sistema de ventilación. La chimenea de los Jensen se había derrumbado bajo el peso de la nieve húmeda y querían reconstruirla antes de la verdadera helada. Luego apareció Lars Jansen, con el sombrero en la mano, preguntando si Elisa vendería parte de su reserva de leña. Su cubierta de almacenamiento había filtrado y la madera se había humedecido. Ardía débilmente, cuando ardía. Luego llegaron otros, familias del asentamiento que habían oído del refugio subterráneo y querían verlo con sus propios ojos. Elisa realizaba visitas cuando podía, explicando los conceptos de aislamiento térmico del suelo y almacenamiento de calor. La mayoría asentía cortésmente y se marchaba confundida. Algunos hacían preguntas inteligentes y se quedaban a aprender. Mientras tanto, ella seguía mejorando su hogar. Colocó tablones sobre el suelo compactado, creando una superficie limpia y fácil de barrer. Integró repisas en las paredes para guardar cosas. Colgó racimos de ramas de abeto del techo, en parte por su aroma fresco, en parte porque la resina tenía propiedades germicidas leves y ayudaba a purificar el aire.
Fabricó alfombras con retazos de tela y las colocó estratégicamente por la sala, añadiendo color y calidez al espacio terroso. Rusty había elegido su lugar rápidamente, una manta vieja junto a la estufa, desde donde podía vigilar tanto las brasas como la entrada del corredor. Parecía comprender, como a veces lo hacen los perros, que aquel lugar era especial, que su compañera había creado algo vital. Para noviembre, el refugio estaba terminado. Elisa se mudó la víspera del equinoccio, el día de menor luz, y durmió más plácidamente que desde la muerte de Marcus. La tormenta llegó el 15 de diciembre de 1887. Más tarde recibiría nombres como la tormenta escolar, la tormenta de los jóvenes, la tempestad que lo cambió todo. Se cobraría decenas de vidas en las fronteras altas, muchos niños atrapados entre las escuelas y sus hogares cuando el clima cambió repentinamente. Congelaría ganado en los campos, viajeros en los caminos y familias en casas incapaces de resistir el frío. Elisa no lo enfrentó directamente. Lo enfrentó como ruido, un aullido que surgía de todas direcciones a la vez. Un rugido de locomotora que duró horas y luego días. Lo enfrentó como fuerza, la sensación de estar envuelta y protegida mientras el mundo exterior intentaba destruirse a sí mismo. Lo enfrentó como estabilidad. Uniforme e inalterable, mientras su termómetro marcaba 30 grados bajo cero afuera. Tenía provisiones para semanas. Leña apilada junto a una pared, abeto y abedul curados que ardían limpios e intensos. Tenía agua de un pozo que había alcanzado en la pared trasera, donde un acuífero goteaba por una fisura en la roca y se acumulaba en una depresión que ella había esculpido. Tenía comida, carne y verduras curadas, legumbres secas y harina, especias, azúcar y té. Tenía a su perro, sus mantas, sus libros y ninguna razón para salir hasta que la tormenta cesara. Así que no salió. Leyó a la luz de la antorcha mientras el mundo superior terminaba. Preparó comidas sencillas en la rejilla que había colocado sobre el área de fuego. Habló con Rusty sobre diversos temas. El eco de su voz era un consuelo frente al aullido interminable. Durmió, se despertó y volvió a dormir, perdiendo la noción del tiempo bajo la luz constante de las antorchas en su mundo subterráneo. En el cuarto amanecer, ella creyó que era amanecer, percibió algo más allá de la tormenta, golpes en su puerta. Tomó el rifle que Marcus le había dejado y se acercó con cautela. ¿Quién es?, preguntó. Una voz débil y urgente, apenas audible a través del arce. Por favor. Vimos humo saliendo de su chimenea. Por favor, déjenos entrar. Elisa abrió y se encontró con el horror. 4 figuras estaban en la boca del corredor, tan cubiertas de nieve y escarcha que apenas parecían humanas. 3 adultos, reconoció a los Patterson, una familia que vivía a 5 kilómetros al sur, y un niño, de unos 8 o 9 años, apretado entre ellos. Atrás, el mundo era blanco. Un muro de copos giratorios tan denso que Elisa no podía ver más allá de 1 metro del marco. Entren rápido. Tropezaron hacia adentro y ella cerró la puerta contra el viento perseguidor. La temperatura de la sala bajó 8 grados en el momento en que la puerta estuvo abierta. Sintió el frío intentando invadir. Una entidad viva que ansiaba poseerla. Los Patterson se derrumbaron sobre el suelo, temblando tan violentamente que no podían hablar. La niña, su hija Lily, permanecía muda e inmóvil. Por un instante terrible, Elisa pensó que estaba muerta. Luego los ojos de la niña se abrieron, enfocándose lentamente en el fuego, y emitió un sonido a medio camino entre sollozo y gemido. Estaban vivos. Todos vivos. Elisa actuó rápido. Primero mantas, luego líquido caliente del puchero que mantenía siempre al fuego. Luego sopa tibia vertida en bocas demasiado frías para alimentos sólidos. Les quitó las ropas exteriores heladas y las cambió por mantas secas, colchas, todo lo que retenía calor contra piel casi olvidada del confort. Pasaron 5 horas antes de que alguien hablara con claridad. Nuestra casa, murmuró la señora Patterson, la voz ronca por el frío y la pena. El viento arrancó el tejado, lo desgarró como papel. Las paredes comenzaron a caer después. Huimos. Vimos su humo,
añadió el señor Patterson. Sus dedos estaban pálidos, empezando a congelarse, pero Elisa creía que podrían recuperarse si se mantenían templados y elevados. No teníamos otra opción. Los demás estaban demasiado lejos. Sobrevivir era improbable. ¿Cómo supieron de este lugar? Todos saben de la viuda loca que excavó en la montaña. Intentó sonreír, pero le salió tembloroso. Ahora parece menos loca. Elisa miró su pequeño refugio, ahora repleto de 4 cuerpos más y el miedo acumulado de una noche huyendo del fin del mundo. No, dijo suavemente. Supongo que no. Los Patterson fueron el comienzo, no el final. En los días siguientes, mientras la tormenta continuaba, otras 6 almas llegaron a la puerta de Elisa. El joven Tommy Hess, separado de un grupo que buscaba animales extraviados. Un viejo minero llamado Harlan, atrapado a cielo abierto y que siguió el humo de la chimenea de Elisa durante 1 kilómetro en medio de la oscuridad total. Una mujer llamada Rebecca Bell y su pequeña hija, escapadas de un rancho que se volvió letal cuando el fuego se apagó y se negó a encenderse de nuevo. El refugio de Elisa, planeado para una mujer y un perro, albergó a 10 personas al final de la tormenta. Durmieron por turnos, 4 o 5 a la vez, en la plataforma y en el suelo, mientras otros se apoyaban en las paredes. Racionaron la comida cuidadosamente, estirando las provisiones de Elisa para mantener a todos vivos. Mantuvieron el fuego encendido sin parar, la pequeña sala permaneciendo templada a pesar de la imposibilidad del exterior. Charlaron, rezaron y contaron historias para ahuyentar el terror. La pequeña Lily Patterson dejó de temblar al tercer día, aunque no soltaba la mano de sus padres ni un segundo. Tommy Hayes, apenas 17 años y poco familiarizado con la muerte, lloró en silencio en un rincón cuando creía que nadie lo veía. El viejo minero Harlan recitaba historias de inviernos soportados en las alturas, cada una más terrible que la anterior. Aunque Elisa sospechaba que exageraba para distraer a los demás del miedo. Rebecca Vale alimentaba a su hijita en el rincón más cálido junto a la estufa, tarareando suavemente en una lengua que Elisa no reconocía. La niña, Sofía, parecía ajena al desastre, durmiendo, comiendo y llorando con las necesidades simples de un ser demasiado nuevo para comprender la casi muerte del mundo. En esos largos periodos, Elisa pensó en Marcus. Se preguntó si el miedo lo había atrapado al caer, si había tenido conciencia, si sus últimos pensamientos habían sido para ella. Deseó que hubiera sido rápido. Deseó que no hubiera sufrido prolongadamente como ellos, luchando kilómetros de frío asesino con la muerte susurrando detrás. Deseó, estuviera donde estuviera, que viera lo que ella había creado, en lo que se había convertido, y que hubieran sobrevivido. Cuando la tormenta cesó al amanecer del 18 de diciembre, Elisa abrió la puerta a un mundo transformado. La nieve amontonada en lugares alcanzaba los 4 metros, moldeada en formas extrañas por días de viento incesante. El cielo estaba despejado y azul, casi insultantemente brillante tras la sombra de la tormenta. La temperatura subió a simplemente severa, 5 bajo cero, casi templada comparada con el abismo de la tempestad. Uno a uno, sus refugiados salieron, parpadeando ante la luz como seres de otro plano. Cielos, murmuró el señor Patterson, mirando el paisaje sepultado. ¿Cómo sobrevivió alguien? Muchos no lo hicieron. En los días siguientes, mientras excavaban y evaluaban los daños, el número de muertos aumentó. Cuerpos congelados en la nieve, casas derrumbadas con familias dentro. Niños que intentaron regresar a la escuela y nunca llegaron. La tormenta mató a más de 200 personas en las fronteras, quizás más, de no haber sido por milagros aislados que salvaron a algunos mientras condenaban a otros. El refugio de Elisa fue uno de esos milagros. La historia se extendió rápidamente. La viuda Hargrove, que excavó una ladera en medio de burlas, había salvado 10 vidas en la peor tormenta que se recordaba. Los periódicos la recogieron. El líder de la frontera la mencionó en un discurso sobre preparación y fortaleza de los colonos. Desconocidos comenzaron a aparecer en el terreno de Elisa, deseando ver el famoso refugio subterráneo. Ella rechazó a la mayoría,
pero recibió a los que querían aprender. Esa primavera, Elisa dio su primera clase sobre construcción protegida por la tierra. Asistieron 15 alumnos, granjeros, ganaderos, colonos que habían perdido casas o seres queridos en la tormenta y estaban decididos a no volver a ser vulnerables. Elisa lo explicó todo. Selección del lugar, evaluación de la estabilidad del suelo, excavación, apuntalamiento, ventilación y sellado. Mostró el diseño de la estufa que permitía la salida de humos y la entrada de calor. Explicó la ciencia de la retención de calor y la mecánica del drenaje subterráneo. Para el otoño había 7 nuevos refugios subterráneos en la cuenca. Para la siguiente primavera, 18. En 4 años, el método se extendió por las fronteras altas, adaptado y modificado para diferentes suelos y climas, pero siempre basado en los principios que Elisa había aprendido de las historias de su padre y perfeccionado por necesidad urgente. Algunos constructores mejoraron su diseño. Un noruego recién llegado llamado Berg creó un sistema de ventilación superior que evitaba la humedad en zonas húmedas. Un antiguo constructor militar elaboró planos uniformes que los principiantes podían seguir. Un grupo de artesanos Sioux fusionó las ideas subterráneas de Elisa con su sabiduría ancestral, creando diseños mixtos adaptados a las condiciones únicas de sus tierras. Elisa lo aceptó todo. Visitaba los nuevos refugios cuando podía, ofreciendo consejos y aliento, absorbiendo las novedades de los demás. Recopilaba mejoras y las incorporaba a sus enseñanzas, de modo que cada nuevo alumno se beneficiara del conocimiento colectivo acumulado. El conocimiento es diferente de la plata, les decía a sus alumnos. La plata se divide al compartirse. El conocimiento se multiplica. Cada persona que aprende de mí y enseña a otra fortalece al grupo entero. Nunca cobró por sus enseñanzas. Aceptaba regalos cuando se los ofrecían, leña, comida, ayuda en tareas imposibles para una sola persona. Pero el conocimiento verdadero lo entregaba gratis. Lucrar con la supervivencia le parecía incorrecto. Poner precio a la diferencia entre la vida y la muerte para la familia de otro se sentía mal. Podrías hacerte rica, le comentó una vez Elias Ford, años después, cuando los refugios subterráneos ya eran una característica común del paisaje y el nombre de Elisa era conocido en toda la frontera. Podrías haber protegido el diseño, cobrado licencias, construido un imperio. Elisa estaba sentada en la boca de su refugio, observando cómo el crepúsculo teñía las cumbres de ámbar mientras Rusty, ya viejo, con el hocico plateado pero aún fiel, dormitaba junto a sus pies. Ya soy rica, respondió. Tengo un hogar que me mantiene cómoda. Trabajo con propósito. Un perro que me adora y vecinos que me respetan. ¿Qué más necesita una mujer? El conocimiento crece cuando se comparte y fortalece a todos. Ford no supo qué responder. Elisa Hargrove vivió en su refugio subterráneo otros 35 años hasta su muerte en el otoño de 1922, a los 65 años. Falleció mientras dormía en la plataforma que ella misma construyó, en el espacio que ella misma talló en la ladera en medio de acusaciones de locura. Rusty se había ido antes, enterrado en un pequeño terreno en la cima de la cresta, donde los vapores de la chimenea ascendían y se dispersaban en la brisa de la montaña. Elisa tuvo otros perros después, los amó, los lloró y volvió a amarlos. Pero Rusty fue especial. Rusty estuvo allí desde el principio, vio el primer golpe de pala, fue el primero en descansar cálido en el refugio que salvaría a muchos. Por deseo expreso, la enterraron junto a él. La lápida era sencilla. Elisa Hargrove. 1857 a 1922. Excavó profundamente y encontró calidez. El refugio aún existe hoy, preservado por un grupo patrimonial como ejemplo de ingenio de los colonos. Los visitantes pueden recorrer el corredor de acceso, agacharse por el marco de madera y detenerse en la sala ovalada donde 10 personas sobrevivieron a la peor tormenta de la frontera. La estufa aún funciona. El pozo sigue goteando por la fisura de la roca. Las paredes de tierra mantienen los constantes 50 grados que Elisa descubrió hace más de un siglo. Los guías cuentan su historia a cada grupo que pasa. Explican la ciencia y la mecánica, el pasado y el dolor.
La mujer ridiculizada por excavar un agujero que salvó a un grupo. Pero la parte de la historia que más resuena, la que los visitantes recuerdan cuando olvidan los detalles técnicos, es más sencilla que la ciencia o la mecánica. Se trata de una mujer que lo perdió todo y decidió crear algo nuevo. Una mujer que enfrentó una estación implacable y esculpió un lugar donde lo implacable cesó. Una mujer que escuchó su propio conocimiento cuando el de los demás falló. La gente se burló de ella por su refugio subterráneo secreto. Lo llamaron locura, insensatez, desperdicio de esfuerzo en una fantasía que se derrumbaría a su alrededor. Ella siguió excavando. Y cuando llegó la tormenta que mató a decenas, sepultó casas, congeló ganado y convirtió los pastos en un infierno helado. Ella permaneció cálida. Permaneció segura. Permaneció viva. Y así lo hicieron los 10 que llegaron a su puerta, guiados por el humo que salía de la chimenea en la ladera. El único signo de vida en un mundo entregado al frío. Excava lo suficientemente profundo y encontrarás calidez. Algunas lecciones tardan mucho en aprenderse. Algunos nunca las aprenden. Pero Elisa lo supo. Elisa siempre lo supo. La superficie es hostil, impredecible, letal. Pero excava lo suficiente y descubrirás lo contrario. Descubrirás calidez. Descubrirás protección. Descubrirás el hogar. Solo sigue cavando.